son. A ver, por favor, voy a comenzar ya a grabar y le vamos a ir analizando. Ya, verán, la pregunta uno como tal decía, describa los riesgos higiénicos del galpón y enumere los componentes que pueden estar presentes. Entonces, yo los riesgos que encontré en este caso son biológicos, químicos y físicos. Ya. A ver, Ya, de los contaminantes químicos, me dice usted desinfectantes, ¿cuáles? hay, por ejemplo, puede ser el uso del que usan en el piso, el cloro, No sé. estos pinoclines como Por tal, ejemplo, a ver, sería. la empresa, mi estimado Juan Diego, y para todos mis estimados maestrantes, ¿la empresa a qué se dedicaba? Se dedicaba a la mampostería, netamente. Ya. Ajá, mampostería. Bueno, todo lo que tiene que ver con mampostería. Suelos, Entonces ahí, construcción, pavimentos, por ejemplo, ¿no es cierto? sí, Ya. Dentro de la producción de este tipo bueno, de productos que fabrica la empresa, ¿qué tipo de químicos se pueden utilizar, Juan Diego? en este caso el cemento mismo como tal. Ya, el cemento, ¿qué compuestos químicos tiene? Dentro de esos está, por ejemplo, ya, déjenme si tenía anotado acá. Por ejemplo, tiene lo que es el óxido de calcio, óxido de hierro, Ya, sulfatos como tal. cuáles de estos son perjudiciales para el trabajador? Los sulfatos, Ya, los sulfatos como tal, por ejemplo, el óxido de calcio mismo también, ok. el silicio El silicio, ¿qué produce el silicio? como tal, enfermedades pulmonares, puede ser una silicosis como tal. ¿Eh? ¿Y dónde está? Eso también tenía que describir. Ya le estoy cachando ahí, espero. Y muchas, y pasa. O sea, contaminantes químicos, pero ¿cuáles, señores? Por eso el estudio de caso es un estudio de caso general y usted tiene que desarrollarlo. Ok, por ejemplo, esta empresa produce todo lo que son mamposterías, también produce para el tema de material para vías y todo eso. ¿Qué tipo de químicos se utilizan en este tipo de compuestos? ¿Cuáles son tóxicos para el trabajador? ¿Qué pueden generar en el trabajador? Ese es el análisis como tal que yo les pido. Si me dicen contaminantes físicos, ok, ruido excesivo, temperaturas extremas, partículas en el aire, pero ¿y qué más? Ruido excesivo, ¿por qué ruido excesivo? Por por las máquinas mismo. ¿Ya? Ajá, y aparte de que el galpón como tal, o sea, al ser una estructura gigante como tal, no es que haya un aislante. Y también, ojo con esta cuestión que nos decía que a los trabajadores se les había dado equipos de protección auditivo como tal, pero ninguno de ellos ocupaba. Entonces, ahí por eso el ruido excesivo también. ¿Ya? Ujú. Situación. Contaminantes biológicos, a ver, Juan Diego, infecciones respiratorias, alergias o enfermedades gastrointestinales. Si yo le hago una pregunta, a ver, le digo, esto está empatado en la resolución 513 en el anexo uno de los tipos de Lo de enfermedades, las alergias, lo de las alergias como tal. los tipos de enfermedades ocupacionales que puede producirse. Yo digo, Mm, alergias como tal, no. pero a lo que me refiero, ¿qué tipo de enfermedades ocupacionales pueden generar esto? Eh, principalmente, bueno, si es en este caso, sería una enfermedad respiratoria como tal. Ya.
Pero si nos vamos al 513, a la resolución 513 del IES, en el anexo uno, en el que te dice la descripción de todas las enfermedades ocupacionales, empatamos ahí en la resolución del caso. Mm, chamangos, no les sabría decir, Doc, pero déjeme. Sí podría ser, Doc, porque sí tenemos causales como tal. Eso, pero eso necesito que me analicen. Por ejemplo, a ver si yo le hago... ¿Y usted cómo me determinó? Digamos, usted me dice enfermedad respiratoria, pero hay muchas enfermedades respiratorias, pienso yo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos trastornos que se generan una silicosis, eso es una enfermedad ocupacional. Claro, Doc, pero en este caso, por ejemplo, tendría que cumplir los 5 criterios que Los habíamos cinco criterios conversado, epidemiológicos, ¿no es cierto? El clínico, el ocupacional, ¿no? El el de epidemiológico, pues, laboratorio. ajá. Está bien. Pero por Pero en ejemplo, este caso, pero, por ejemplo, perdón que le interrumpa, Doc, pero en este caso, póngase, usted nos pone como tal el accidente como tal, entonces, no hablo del accidente. Hablo del, porque en una de las preguntas del caso dice qué tipo de enfermedades ocupacionales se puede producir este tipo de riesgos dentro del caso. Porque usted me dice enfermedades posibles, asma ocupacional, dermatitis, enfermedades respiratorias crónicas. Si yo le hago una pregunta, digamos, que le pongo un estudio de caso que se realizó en la ciudad de Riobamba, me voy a inventar, ¿ya? ya. ¿Este tipo de enfermedades posibles están validadas dentro del 513? Yo le hago una pregunta, sí. O solo pusimos, puede producir asma ocupacional o dermatitis o una enfermedad respiratoria. Las enfermedades respiratorias como tal sí entrarían como tal. Las dermatitis, chuta, yo le puse netamente por, obviamente, el contacto que tienen los trabajadores con eso, pero esa parte si no le, déjeme ver. Eso es lo que yo necesito, o sea, que le realicen el caso así súper bien, ¿ya? A ver, Ya, por eso el día de hoy vamos a trabajar en esto hasta el mediodía. ya, Sí ya. necesito que le trabajen o sea, los estudios de caso, de titulación y todo eso, son estudios de caso generales. Y ustedes tienen que plantear soluciones en base a todos los módulos que ustedes han recibido aquí en esta maestría. Entonces, por eso yo necesito, por ejemplo, si me ponen contaminantes biológicos, químicos, físicos, ok, pero ¿cuáles? ¿Qué tipo de compuestos químicos? Ahí no veo, por ejemplo, los COVs, los compuestos orgánicos volátiles, que de hecho son Mm. tóxicos. Entonces, vamos. A ver, mi estimado Juan Diego, ¿puede por favor dejar de compartir? Eso, muchísimas gracias. Listo. A ver, a ver. Voy a compartirles una estructura de presentación, por favor, denme un ratito.
Caramba, el internet está un poquito bajo. Acá está. A ver, entonces, vamos por favor con la resolución. Vamos ya a trabajar. Eh, Voy a asignar salas de 4 participantes por, por sala. Entonces, vamos por favor. Listo, comenzamos por favor. Ya se asignaron las salas. Vamos a comenzar a trabajar. En base a la presentación que les acabé de remitir, por favor, váyanle completando el estudio de caso. Yo me voy a poner en cada una de las salas para irles revisando con usted. En 30 minutos comienzo yo ya a ir sala por sala.
A ver, comenzamos. Vamos, por favor, vayan ingresando, por favor, a las salas. Ana Belén, vamos, por favor, vayan completando. A ver, vamos, por favor. Doctor, ingeniero, no sé si sigo en el Dígame. mismo. Yo estaba en el grupo 6, pero me sacó el internet. ¿Listo? Estaba con la... Ya, gracias. ¿Cómo se pone aquí esto para poder hablar? No sé. Cómo le cambio esto? Ah, eso. Bueno, ir de aquí.
¿sí? Entonces, eso necesito saber, los dos escenarios. ¿Cuánto paga el IES en este punto? ¿Cuánto pagó en el escenario uno y cuánto pagó en el escenario 2? Porque es interesante determinar el costo de un accidente, dependiendo la gravedad del mismo. Revisando, estaba. Ya, pero entonces reviso en la plataforma esta parte, de ahí nos indica la norma, ¿no? Ya, eso queríamos saber, Doc. De ahí, eso era, de ahí estamos terminando de hacer las diapositivas. Ya, chévere. Ok. Jonathan, Juan Pablo, a ver. Doc, ¿me escucha ahí? Sí, Mi doc, por molestarle. bueno, Eh, Mira, tengo varias dudas. En línea de investigación, Doc, ¿qué colocamos? ¿Investigación de campo? no, gestión de riesgo laboral, tal cual está ahí el título. ¿Gestión de riesgo laboral? En el caso No. estaba ahí el... Ya, un ratito, Doc. A ver, insertar. Gestión, ¿dónde está? Ya, gestión de riesgo, riesgo laboral. Ya. En los problemas de caso de estudio pusimos los riesgos químicos, dentro de ellos evidentemente el cemento, temperatura y ventilación, porque en periodos de calor concentraba mucho la temperatura, puede ser por el mismo el uso de las máquinas, más el medio ambiente, ventilación también y ruido y vibración. Los fundamentos teóricos tenemos ciclos enumerados, Doc. Por ejemplo, le pongo el caso. En el contacto del cemento ponemos las silicosis provocada por inhalación de polvos de silicio, asbestosis, la dermatitis de contacto. En lesiones musculares, evidentemente, el uso de cargas pesadas nos puede dar lesiones musculoesqueléticas. También está relacionado que hay mayor riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Debido a la exposición prolongada de polvo de estas partículas, bronquitis crónica. Dentro de la parte de ruido y vibración hablamos sobre la hipoacusia. Igual la parte musculoesquelética nos habla de que nos puede afectar por la misma vibración, que puede darnos desde problemas degenerativos en la columna, enfermedad de Raynaud, síndrome mano-brazo. Ya, También nos habla también de la parte, puede provocar trastornos digestivos urinarios también en el sistema nervioso, ya que ruidos prolongados alteran el sueño, provocan también depresión y trastornos del ánimo. Eh, de ahí, toda esa parte creo que tenemos bien elaborada, Doc. También hablamos del estrés térmico, Doc, lo que hablábamos, eh, eso justo les iba a preguntar, si es que contemplaron el tema del estrés térmico, porque por ejemplo, mira, ahí ustedes me tienen que dar también el tipo de medidas que ustedes como ya profesionales deben implementar, ¿no es cierto? sí. Hay dos formas bueno, tenemos la hidratación, Doc,
que hay que hacer pausas para hidratar y el intervalo del descanso que tiene que ser de este lugar. Ya el intervalo, muy bien. ¿Cómo determinamos el intervalo? Ahí sí, deme un... Haciendo el cálculo, primero que nada, ah, ay, ¿cómo es? Midiendo temperaturas, pero ¿cuáles temperaturas? Primero tienen que hacer el cálculo y bueno, el cálculo para determinar el índice WGT, porque con el índice de WGT, dependiendo de la temperatura y dependiendo las kilocalorías que genere el trabajador, ahí puedo determinar yo los tiempos de descanso, Jonathan. Ya, entonces eso me hace falta hacer dos. Exacto, porque por ejemplo dicen, ok, y en esta pregunta siempre se caen, porque dicen, y bueno, y establecer las pausas. Yo les pregunto, bueno, o sea, ¿cómo determina usted las pausas? 10 minutos. Una vez me dijeron, sería 15 minutos de pausas. ¿Por cuánto tiempo? 15 minutos en toda la jornada, 15 minutos por hora, 15 minutos por 30 minutos, cada 30 digo más bien, o cada 2 horas, ¿cómo? ¿Sí? Entonces ahí la respuesta de ustedes debe ser, o sea, obviamente, primero debemos calcular el índice WGT para determinar la temperatura que está expuesto ese ambiente de trabajo. Luego yo, Doc, Doc, aquí ya tengo, Doc. La temperatura de aquí nos decía que alcanzaba los... Deme un segundito. A ver, 99 los ruidos. Mm, mm, doble cámara, galpón, no se puede establecer la reflexión porque la temperatura... No nos refiere, Doc, la temperatura, si bien me recuerdo, pero aquí, según WBGT, dice que en la temperatura mayor a 32 grados, asumo que es, el ciclo de trabajo y descanso tiene que ser valorado, bueno, hasta el calor alto de 30 a 32 nos dice pausas, trabajar 30 y descansar 30 cada hora. ya, Pero, o sea, el caso mm, te dice, Jonathan, sí, pero a lo que yo me baso es que ustedes tienen que darme la respuesta, o sea, ustedes ya, tienen que poner diciendo, a ver, primero, si bien es cierto, se recomienda las pausas para el trabajo porque el trabajador está con estrés térmico, está expuesto a temperaturas altas, pero es necesario, primero que nada, hacer el cálculo o sea, usted me tiene que decir, o sea, ya, que una de las medidas que se tiene que hacer es, primero que nada, realizar las mediciones para determinar el índice WGT y con eso poder determinar, más del cálculo de las kilocalorías que genere el trabajador, ¿no es cierto? Dependiendo del índice WGT, ahí yo puedo determinar el tiempo de descanso del trabajador. ya, Doc. Y que no necesariamente se dice que el trabajador pueda descansar, que se puede decir rotación de personal también, porque existen ambientes de trabajo, imagínense, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo, un parrillero, una vez hicimos unas mediciones, un parrillero con la temperatura que estaba ahí, él solo podría, y en base al cálculo, él solo podría trabajar 15 minutos expuesto a ese puesto de trabajo y 45 minutos de descanso. Es una locura, ¿ya? Que solo pueda trabajar 15 minutos y 45 de descanso. Más bien lo que se determina es la rotación del puesto. Por ejemplo, una persona está 30 minutos y luego sale otra persona o sale a realizar otra actividad y la misma persona, y ahí el cambio, ¿no es cierto? Entonces, así sucesivamente, así se hace. Porque no necesariamente tiene que descansar 45 minutos o 30 minutos, sino más bien es la rotación del puesto. Ya, amigo. Gracias. ¿Ya? Entonces ya le... Eh, y nos ayudó con una duda. En esto de enfermedades estábamos en por parte de ruido y vibración, fuimos por temperatura y ventilación. También nos hablaba que puede haber un aumento de un riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas, por ejemplo, que tengan enfermedades ya cardíacas o hipertensión de base, puede hacer que se desencadenen crisis.
También nos habla que la mala ventilación nos puede dar problemas respiratorios, que ya mencionamos antes, problemas renales, deshidratación, sobrecalentamiento. También en casos extremos pueden provocar incluso fallo renal, se llama, pueden provocar hasta rhabdomiólisis y una falla multiorgánica cuando hay una deshidratación grave. La parte de la salud mental que ya hablamos, que altera la concentración y todo. Doc, tengo problemas aquí en esa parte de que tengo que me nos pone metodología, enfoque, métodos, técnicas, instrumentos y validez y confiabilidad. En metodología le pongo la característica del- los métodos que se hicieron para la valoración. ¿Aló? Dígame. Entre- En sí, Doc, es que no estoy no estamos con luz, Doc. En, Lo- Doc, en metodología, qué le colocamos, Doc? Ayúdeme con ahí. Porque pone métodos, técnicas de instrumentos, son los métodos, técnicas que uso en la medición, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo que usted está utilizando, por ejemplo, para resolver el caso. El tipo de investigación puede ser descriptiva, analítica, como usted está haciendo, Ya. ¿sí? Es libre eso. Ya. Y, y el tipo de enfoque, Doc. Inves- Enfoque cualitativo, pues. Ya. ¿Por qué no? Juan. Doc, y validez y confiabilidad le pongo de los test que estamos evaluando, con lo que estamos evaluando, ¿no? Se entrecorta Ya. horrible. Sí, Doc, no hay. Doc, lo que decía en validez y confiabilidad, Doc, ¿Ya? porque ahí, ¿qué le coloco, Doc? En validez y confiabilidad. Mm, Nociones, implicaciones. Eso omítale. Bueno, Doc, ya, Doc. Por ejemplo, Doc, aquí en conclusiones, ya tenemos nuestras conclusiones que vamos a emitir. En limitaciones, por ejemplo, lo que hemos puesto principalmente, Doc, es la parte económica, porque muchas veces queremos implementar todos los equipos de seguridad y muchas veces la empresa no cuenta con la parte económica. Entonces, Ya, por pero ejemplo, claro, por ejemplo, este tema de la reingeniería, digo yo, ¿no? Cuando yo mejoro el tema o sea, es que usted me tiene que plantear qué tipo de acciones usted como técnico se debe realizar. De ahí que me aprueben o no, no importa, o sea, pero que por lo menos sea cumplible. ¿Sí me hago por entender? ejemplo, sí, mi doc. Por ejemplo, aquí le debo, doc. De los resultados de la investigación, por ejemplo, yo le puse en numerales, ¿no? Puse 5. Falta de ventilación y climatización como uno. 2. Un riesgo al ruido y vibración elevados. Por ejemplo, 3. El no usar el equipo de protección adecuadamente. 4. El no estar capacitado. Y 5. Le puse no cumplir con el perfil del puesto del trabajo. Mientras tanto que en las propuestas de medidas preventivas le puse con relación, uno, comprar equipo para climatización y ventilación, dos, el comprar cabinas de isonización para aislar el ruido, Mm, tres, compra de equipos de protección, o sea, va en relación, cuatro, capacitación para el uso correcto de equipos de protección y cinco, la capacitación y contratación según un perfil del puesto de trabajo que requiere, que le puse ahí. Entonces, así voy elaborando, Douglas, igual nuestras conclusiones y en nuestro caso las limitaciones en cuanto a qué tema va, ¿no? ya. Mi doc, ese trabajo se entrega hoy día. No, hasta el 23. Tranquilo. No, pero hay que avanzar, doc. Hay que seguir molestando. Más bien, muchas gracias. No hay problema. Eso, mi doc. Esas son las mayores dudas. Muchas gracias, más bien. Listo, chévere, no hay problema. Sigamos avanzando. Ya, doc.